Hola, soy Débora Mavaires y te doy la bienvenida a esta Odisea Submarina. Me escapé de las redes y vengo a proponerte un paseo por el mar de la información, allí donde todo es un poco más turbio y los tiburones acechan. En medio de la turbidez del mar de fondo, tengo que advertirte que lo que estoy viendo me disgusta y me disgusta mucho. Y alguno se va a enojar porque mirará cortito. Para esos levantiscos, aclaro, yo sé muy bien lo que hay enfrente. Pero también sé muy bien quiénes ayudaron a los de enfrente y de dónde vienen. Advertidos, mis queridos pasajeros de esta odisea, vamos a lo profundo. Mientras suban a bordo, recuerden que es una producción independiente y que con su colaboración puedo seguir investigando. Si querés colaborar, podés hacerlo en mavaires.dni o en mavaires.mp. Muchas gracias. En una ceremonia encabezada por Néstor Kirchner el 24 de marzo de 2004 para conmemorar los 28 años del golpe militar, el entonces presidente de la Nación dijo: «Vengo a pedir perdón en nombre del Estado argentino». El gesto no era menor. El presidente constitucional ordenaba al general de mayor rango que bajara los cuadros de dos de los máximos símbolos de la represión ilegal en el Colegio Militar de la Nación. En su discurso dijo: «Es el pueblo argentino por el voto y la decisión del mismo quien decide el destino de la Argentina. Definitivamente, terminar con las mentes iluminadas y los salvadores mesiánicos que solo traen dolor y sangre a los argentinos». El general Roberto Bendini bajó los cuadros luego de la orden. «Proceda». El que crea que fue fácil bajar los cuadros de los genocidas horas después de que le tiraran el cadáver a un tibio de Axel Blumberg, secuestrado por un grupo de lúmpenes protegidos por algunos jueces pro dictadura de la llamada Cámara Verde Oliva, está mirando otro canal. Los secuestradores del joven habían tenido protección policial en los más altos niveles: el Fino Palacios, el comisario amigo de Macri, por ejemplo, el hombre recomendado por la Embajada de Estados Unidos y la de Israel. El lugar donde estuvo secuestrado era una suerte de base operativa de la CIDE. En los medios, el padre de Axel Blumberg quería prender fuego todo justificadamente, y su dolor era usado por quienes buscaban condicionar al gobierno, que tenía menos de un año en ejercicio. La puja era por derogar las leyes de obediencia debida, ese horror jurídico creado por los radicales para salvaguardar sus propios traseros en cualquier investigación sobre cómo y por qué los militares habían actuado como lo hicieron. Aquellos que crean que fue fácil, insisto, están locos. Disculpen la sinceridad, pero no puedo llamarlos de otra manera. El mismísimo vicepresidente de la Nación, que era Daniel Scioli, el hombre que públicamente y ante cuanto micrófono le ponían delante, decía que no debían derogarse las leyes de impunidad. Hoy, casi 20 años después, el que ante las cámaras de televisión y cobrando un hermoso sueldo proveniente de la pauta estatal dice «proceda», es el liberal Carlos Maslatón, el hombre que le encanta a la vicepresidenta, el hombre de la UCD, el amigo de Massa, el único orador en el entierro de Alzogaray. ¿Se acuerdan de él? Ese sujeto con orejas aladas que se cargó la economía de los argentinos con los bonos 9 de julio, la primera vez, claro, después hubo más. 20 años después de aquel gesto que recuperó la dignidad de las víctimas que sistemáticamente habían sido silenciadas, la vicepresidenta de la Nación, la viuda de Néstor Kirchner, es la principal oradora en un acto en el espacio para la memoria y promoción de los derechos humanos. En ese predio funcionaba la ESMA, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, el centro clandestino de torturas y asesinatos por el que pasaron más de 5.000 argentinos, muchos de ellos aún desaparecidos. No pasaron voluntariamente, claro.
los secuestraron e hicieron todo lo que hicieron para imponer un plan económico y modificar para siempre el panorama político. El acto se hizo para incorporar al Museo de la Memoria uno de los aviones con los que se realizaron los vuelos de la muerte. Los vuelos con los que mataron a los que, habiéndolos torturado, consideraban que ya no les servían. A los secuestrados que se habían convertido en una piedra en el zapato, porque sus vidas eran reclamadas en todo el mundo, como las monjas francesas. Vuelos en los que las personas eran maniatadas con alambre e inyectadas con una droga para dormirlas. El avión despegaba y cuando se encontraban en la mitad del Río de la Plata, eran arrojadas vivas. El golpe del cuerpo contra la superficie del agua, a esa velocidad, las desmembraba en parte. La corriente arrastraba los cuerpos. Algunos aparecieron en las playas de Uruguay y por las etiquetas de la ropa, los investigadores uruguayos supieron que eran argentinos. Desde ese día, los genocidas de ambas orillas acordaron que los arrojarían desnudos al agua para evitar preguntas, y empezaron a hacerlo sobre el mar. Parte del horror de los vuelos de la muerte pueden encontrarlo en un documental que se llama Las playas del silencio. Es de Pablo Torello y fue realizado por la Universidad Nacional de La Plata. El avión estaba en Estados Unidos, el país que había financiado y promovido el Plan Cóndor en Latinoamérica, el que había entrenado a los torturadores en la Escuela de las Américas. Fue hallado en 2010 por una investigación de la periodista y sobreviviente de la ESMA, Miriam Lewin, hoy titular de la Defensoría del Público, y el fotógrafo italiano Giancarlo Ceraudo. Junto al avión se encontraron también las planillas de vuelo que permitieron probar que había sido utilizado el 14 de diciembre de 1977 para hacer un vuelo nocturno desde Aeroparque y arrojar al mar a las víctimas de la iglesia de la Santa Cruz. Entre ellas estaban Azucena Villaflor, Esther Balestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco, y también las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Dumont. Hace unos días, asistimos al acto en que el Estado argentino presentaba ese avión en sociedad. Corporizó por primera vez el elemento de tortura, muerte y desapariciones. Es imposible no ver el avión. Está ahí. Es enorme. No es una recreación. No es un archivo lleno de palabras. No es un predio modificado para ocultar el horror que los arqueólogos más o menos fueron destrabando lo que habían hecho para ocultarlo. No es un cenotafio. No es una estatua. Es un instrumento de muerte. Y está como era. En el norte, ese avión fue entregado al capitalismo. Hacía vuelos privados para una empresa privada. Yo ni siquiera puedo contar la cantidad de metáforas que implica ese acto, porque ese avión voló, torturó y mató gente para que las corporaciones y el FMI aplastaran a la nación. Los pilotos lo hicieron con el aval del Comando Sur, ese que hoy nos dice que los recursos naturales son de ellos, ese que dirige Laura Richardson, la generala que se sentó a tomar café con funcionarios argentinos. Y sí, el FMI hoy aplasta a los argentinos, y todo gracias al hombre que estaba sentado a la derecha de la vicepresidenta. El capitalismo usando un instrumento de tortura y muerte. A la vez que el avión estuviera en los Estados Unidos, los financistas del Plan Cóndor que exigieron impunidad. El avión llevado a ser exhibido al costado del río, ese río color león teñido de espanto, pero que a la vez nos suministra el agua que consumimos gran parte de los argentinos. Río que trae el espíritu de quienes todavía están enterrados en sus orillas en Villa Paranacito, donde quieren dragar para crear un brazo navegable del Paraná Bravo, las multinacionales de la expoliación. Es atroz, pero todo este horror se ocultó tras el humo electoralista. Un acto que debía ser protocolar,
solemne, conmemorativo y sobre todo educativo, terminó convertido en un acto de campaña para el hombre que hoy maneja la economía del país. El acto en sí se convirtió en un bochorno e invisibilizó el motivo de la convocatoria, ya que los medios tomaron las palabras del dime, el direte, qué dijo, qué no dijo, qué iba a decir. Todo este cambalache político fue resumido el día lunes. El hombre de la embajada que presionó para tener la candidatura a presidente y amenazó con hacer estallar la economía, un extorsionador, es el nuevo elegido, porque recordemos que el que está, el que debería hacerse cargo, también fue elegido, pero no lo elegimos nosotros. El nuevo elegido desapareció, y elijo a propósito ese nombre, desapareció listas de posibles competidores a fuerza de carpetazos, archivos y dinero. No es raro. Siendo el ahijado político de Barrio Nuevo, el que asesoraba a los militares interventores del gremio de gastronómicos para secuestrar gente, y siendo el mismo que había secuestrado a un joven financista para armar una causa trucha que implicara a la actual vicepresidenta, seguramente algo aprendió. Y ella también aprendió, porque su elegido, así lo llamó Aguado de Pedro, estuvo a los abrazos con Barrio Nuevo y algunos embajadores, y barre con 2 palabras al presidente que ella misma eligió a dedo. Impone un nuevo candidato, recordándole que algunas cositas que está haciendo están mal. Algunos tratan de justificar esto diciendo que está condicionada, y es cierto, puede estar siendo amenazada, atemorizada, que hayan secuestrado a un familiar suyo o amenazado con hacerlo, porque ¿alguien duda de que esto podría pasar? No hay dudas de que sí podría. Ya pasó en la Argentina, en el año 1973, en Lomas de Zamora, cuando desconocidos secuestraron a la familia del intendente Turner para obligarlo a renunciar a su cargo. Después amenazaron de muerte a los 2 primeros concejales y así llegó a la intendencia de Lomas el tercer concejal, Eduardo Duhalde, que venía del partido creado por el dictador Lanusse, la Democracia Cristiana, para infiltrar el Frejuli. Desde entonces es peronista. Le dice la vicepresidenta a los que se bajaron de la paso prometida, que presionaron por un lugar en la lista bajando sus pretensiones, que son poca cosa. ¿Era necesario? ¿Acaso lo que hizo Tolosa Paz no es lo mismo que lo que hizo Guado de Pedro, su candidato, que de pretender ser presidente terminó en una lista como candidato a senador? El juego permanente entre lo que se oculta y lo que se elige explicitar. Se resquebraja como la hojarasca cualquier ilusión de bienestar que podríamos haber sustentado aún contra viento y marea. Dice que su candidato, ella dijo el candidato de la fuerza. Vaya Dios a saber quiénes son la fuerza, porque el pueblo no votó. Así que su candidato, el sujeto al que Hebe de Bonafini llamaba el hombre amén, porque siempre estaba de acuerdo con todo lo que hacía el presidente Alberto Fernández. Cristina Fernández dice cuál era su candidato, pero no explica por qué. Si ella no va a participar más en dirigir los destinos de la nación, sigue queriendo imponer a sus candidatos, y nos habla como si fuéramos incapaces de elegir por nosotros mismos. Y si es cierto que era su candidato, y supongamos que es cierto, ¿por qué no explica por qué no está en la PASO él? No está en la PASO Scioli, pero sí están Massa y Grabois. Si hay PASO podrían competir todos, ¿no? A Grabois no lo mencionó. Tampoco a las PASO. ¿Hay o no hay PASO? Se presentaron 2 listas, con una sola lista de diputados y una sola lista de senadores. ¿Hay o no hay? ¿Será entonces que armaron esa lista para que los seguidores de Juan Grabois no se enojen y voten al Frente UP en lugar de votar otras alternativas? Se muestra enojada, diciendo que hay que hacerse cargo, mientras a su derecha
está el hombre que ayudó a Macri a tomar deuda, que votó cada ley que Macri propuso, que como legislador legitimó la estafa del Fondo Monetario Internacional y como ministro de Economía continúa con el mismo plan económico de expoliación. ¿Hay que hacerse cargo? ¿Quiénes? El pueblo se está haciendo cargo de la deuda que ese sujeto sentado a su derecha ayudó a tomar y legitimar. De la deuda que nos dijeron que no íbamos a pagar nosotros, que la iban a pagar los que la tomaron. ¿De qué más tenemos que hacernos cargo? ¿Y quiénes? ¿Qué hacemos? Porque no se nos permiten elecciones partidarias. ¿Los que no podemos votar en los partidos políticos para elegir a los candidatos? ¿Los que tenemos que pagar cada vez más para ver por televisión cómo se pelean entre ellos por un cargo, mientras nos siguen ajustando? Le pide a la militancia que deje de leer los diarios y salga a la calle. Es la misma militancia que desde 2016 a la fecha le pidió que no saliera a defenderse. Ahora le pide que salga a militar por el verdugo. ¿Por qué lo harían? ¿Por qué esconder tras miles de palabras lo que está tan a la vista? Tal vez porque la omnipresencia de quienes pasaron por ese campo de concentración es demasiado fuerte. Y ese incordio, esa espina clavada en el alma del pueblo argentino, no puede ser arrancada sin desangrarlo primero. El Plan Cóndor sigue su curso. Allí estaban los que pactaron con los militares para encaminar la política argentina a lo que es hoy, este cocoliche amorfo que cambia de discurso como de bombacha. También los que siguen la misma política económica de endeudamiento, y los que nos entretienen con las palabras mientras intentan acomodar sus intereses al discurso. La viuda de Néstor Kirchner, aquel que bajó los cuadros de los genocidas en medio de una brutal operación mediático-criminal, nos recuerda así que Néstor ya no está. Y que las banderas que él levantó están tan bien guardadas como las urnas del Partido Justicialista. Y que puede no estar el cuadro de Videla, pero sus mandantes siguen escribiendo el guión, igual que hace 40 años. Nos dice que el único candidato del espacio que ella cohabita, aunque ella no lo quería, es Massa, el amigo de su panelista favorito, Carlos Maslatón, el que dice proceda, el que militaba a Milei y acaba de decir que va a votar a Milei. Los mismos que cobijaban a los de Revolución Federal, el grupo terrorista que le gatilló en la cara. Y todo tiene que ver con todo. Si no tiene poder de decisión, si no quiere estar, ¿para qué está? Ella está condicionada. La democracia está condicionada. Y a la vez, en esta feria de vanidades, todos intentan condicionarnos a nosotros. Si el 2001 tuvo un corralito a los dólares, esta vez el corralito es para los argentinos. La foto del lunes es demasiado choqueante, es muy impresionante. En la ESMA, con las ausencias presentes, alguien que está pero no está, o que no está pero está. A su derecha, el candidato de la embajada con el avión de la tortura y la muerte detrás. A su izquierda, el hijo de 2 desaparecidos, el mismo que hoy legitima con su presencia-ausencia en la Secretaría de Derechos Humanos que haya presos políticos en Argentina. Todos comparten una foto tomada en el mismo momento en que se reprimía en la localidad de Perico, Jujuy, donde se está imponiendo a balazos una constitución escrita en el país del norte, en la que se secuestra la democracia y se le dice a los trabajadores jujeños en su artículo 53 que le deben lealtad y fidelidad a las empresas para las que trabajen. No a la bandera, no a la provincia, no a la patria, no a la Constitución. La lealtad y la fidelidad debe ser para la empresa. Toda una definición. No solo con aviones se puede hacer desaparecer personas, ideales o historias. A veces, una foto vale más que 1000 palabras.
Gracias por acompañarme. Te espero en la próxima Odisea Submarina. Chao.